Bueno, las propiedades de los materiales. Recuerden que tienen que copiar el trabajo práctico en su carpeta. Tienen que resolver y luego recién pasar al formulario y me lo envían. Las propiedades de los materiales. Dice, lee el texto para que te ayude a realizar las actividades. ¿De qué habla un poco acá en la primera parte? Habla de las propiedades organolépticas. ¿Qué son las propiedades organolépticas? Son aquellos que pueden ser percibidos con los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? ¿Alguien sabe? El gusto, el tacto, el olfato, el oído, la vista. Esos son los órganos de los sentidos. Son 5. Entonces, con el oído, ¿qué podemos percibir? El sonido. Por ejemplo, yo tengo acá el auricular y estoy escuchando a ustedes, principalmente a aquel alumno que tiene activado su micrófono. Escucho todos los ruiditos. Después, el tacto, la mano, me permite identificar las diferentes texturas. Por ejemplo, si es suave, rugoso, liso, blando, duro. Después, el gusto me permite identificar los sabores. Si es dulce, salado. ¿Tá? La vista me va a permitir identificar los colores, por ejemplo, de qué tamaño es eso. ¿Sí? ¿Me faltó alguno? El olfato. El olfato me va a permitir diferenciar las diferentes fragancias. ¿Tá? Por ejemplo, los aromas. Cuando limpiamos la casa, percibimos si hay olor a lavandina o a detergente de piso. Por ejemplo, cuando nos ponemos el alcohol diluido, ustedes sienten el aroma del alcohol, se siente. Sentimos un ratito cuando nos ponemos, sentimos. Para eso nos permite el olfato. ¿Está? ¿Cómo reconocen algunos materiales? A partir de la observación de sus propiedades organolépticas. Se puede hacer un primer reconocimiento de varios materiales de uso cotidiano. ¿Alguien se anima a leer esta partecita o no? ¿O sigo yo? ¿Quién se anima a leer el primer párrafo? Hasta propiedades específicas. Camila, ¿te animas a leer? Sí, profe. Bueno, te escuchamos. ¿Cómo reconocen algunos materiales? A partir de la observación de sus propiedades organolépticas, se puede hacer un primer reconocimiento de varios materiales de uso cotidiano. ¿Hasta ahí nomás, profe? No, seguí. Continúa un poco más. ¿Sigo? Propiedades específicas. Propiedades específicas. Para fabricar objetos se deben tener en cuenta las propiedades de los materiales y elegir el más adecuado. Por ejemplo, es conveniente fabricar un martillo con metal y no con goma. La química, entre otras cosas, se ocupa de identificar los materiales y para ello se basa en un conjunto de propiedades específicas. Algunas de ellas son... Ahí nomás, pero un ratito. Ahí nomás, Camila. Gracias, Camila. Bueno, ¿qué dijo ahí la compañera? Que, por ejemplo, hay objetos que se debe tener en cuenta de qué materiales se va a elaborar. Por ejemplo, un martillo. Yo necesito un martillo para poner un clavo acá en la habitación. Entonces, pero no tengo que fabricar ese martillo. ¿De qué voy a hacer? ¿Voy a hacer de goma? ¿Me va a servir para poner el clavo por la pared? No, no me va a servir. Entonces, es preferible que lo haga de un metal, ¿sí? Si yo hago de goma, se va a romper. Los martillos de goma van a servir en todo caso para prestarle, para que juegue el hermanito más chico o para tener el adorno, ¿sí? Pero no me va a servir para lo que yo quiero utilizar, que es poner un clavito por la pared. ¿Está? Entonces, esas propiedades son las que se tienen en cuenta, las propiedades específicas de los materiales, para la elaboración de ellos. Ahora pasamos a la ductilidad.
Ductilidad, propiedad de los metales de estirarse y formar hilos o alambres, como el cobre, que es utilizado en el interior de los cables. Tiago Jara, ¿podés leer maleabilidad? Jara. Maleabilidad, propiedad que tiene algunos materiales de poder extenderse en láminas muy finas sin romperse. El oro, la plata y el platino son materiales maleables. 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 Y se utiliza para recubrir otros materiales. El papel de aluminio utilizado para conservar alimentos y para cocinar se obtiene porque el aluminio es un material maleable. Muy bien, Jara. Desactivar tu micrófono. A ver, ¿quién otro se ofrece a leer? O si no, yo elijo. Acosta Azul. ¿Podría leer elasticidad y plasticidad? ¿Me escuchas, Aña? Sí, te Profe. escuchamos. Elasticidad y plasticidad te toca a vos. Elasticidad y plasticidad. Propiedad de los materiales de cambiar su forma cuando se les aplica una fuerza. Si el cambio es permanente, se le dice que el material es plástico. Si recupera su forma original, se dice que el material es elástico. Por ejemplo, la arcilla es plástica y la goma espuma elástica. Muy bien. Desactivar tu micrófono, Acosta, gracias. Xiomara Ayala, ¿podrías leer tenacidad? Profe, no se ve bien. ¿No se ve bien? No. ¿Quién ve bien? Mesa, ¿vos ves bien? Osorio. Veo bien. Bueno, te escuchamos. Tenacidad. Bueno. Acá. Resistencia que opone un material a romperse o a deformarse cuando se ejerce una fuerza sobre él, como el acero, la madera, etc. Bien. Fragilidad. Propiedad por el cual un material tiende a quebrarse y fragmentarse cuando se lo golpea, como el vidrio de una ventana. La dureza es la resistencia que opone un material a ser rayado por otro. Por ejemplo, el diamante es el material más duro que se conoce y se utiliza para cortar vidrios. Un material blando es aquel que posee poca dureza, como por ejemplo el yeso. ¿Alguien alguna vez le tuvieron que enyesar el brazo o la pierna? Por suerte a mí no. No sé si a usted alguna vez le tocó eso. Conductividad eléctrica. Propiedad que tiene un material de conducir la corriente eléctrica. Los metales son muy buenos conductores de la electricidad. Y la conductividad térmica es la propiedad que tiene un material de conducir el calor. Los metales también son muy buenos conductores del calor. Nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos están compuestos en gran proporción de agua y por eso nuestro organismo es un excelente conductor de la electricidad. Por ejemplo, la conductividad eléctrica, ustedes ven ahí cuando estamos por enchufar algo en el adaptador. Queremos enchufar, por ejemplo, el cargador. ¿Sí? Si ese cargador del celular está un poquito pelado el cable que tiene adentro es cobre. Ese es un buen conductor de electricidad, nos va a dar una pequeña patadita. O lo mismo si tocamos, muchas veces estamos apurados y tocamos la patita del enchufe. Entonces, ¿qué pasa? Eso también nos patea. La conductividad térmica, por ejemplo, cuando estamos haciendo un arroz hervido, si revolvemos con una cuchara de metal, ustedes van a sentir el calor en esa cuchara de metal. Van a sentir que le va a quemar un poquitito. O estamos haciendo una pizza en el horno. Muchas veces de apurado, metemos la mano así, queremos agarrar la fuente. Y no, está caliente, te quema, el metal te quema. Entonces, ¿cómo agarramos?
con un trapo, un repasador para sacar esa fuente porque está caliente y no va a quemar. No va a ser nuestro manito, no va a ser así porque se achicharró nuestro dedo más o menos. Bueno, esas son las propiedades específicas de los materiales. Dijimos que tenemos la ductilidad, maleabilidad, elasticidad y plasticidad, fragilidad, dureza, conductividad eléctrica y térmica. ¿Sí? Cualquier cosita, chicos, si se llega antes de continuar, a desconectar, volvemos a ingresar por el mismo enlace, ¿sí? Bueno, la actividad. Acá quiero que prestemos muchísima atención porque no es difícil, pero es medio complicadito, quizás un poquito capciosa las preguntas. 1. Indica a través de qué órganos de los sentidos podrían reconocer las acciones que se observan en la imagen. ¿Qué estamos observando ahí? Dos perritos, esos dos perritos hermosos, ¿qué están haciendo? Están comiendo. Están comiendo, ¿qué están comiendo? Helado. Un helado. El helado, bien. A mí ya me da ganas de comer ese helado. Bueno, entonces yo tengo que reconocer con qué órganos de los sentidos se está llevando a cabo esa acción. O sea, y tengo que elegir acá cuál es vista y oído, gusto y olfato, gusto y tacto, oído y olfato. ¿Cuál ustedes creen que es? ¿Con cuáles de esos órganos de los sentidos está llevándose a cabo esa acción? Gusto y Gusto y olfato. tacto. Gusto y tacto. ¿Gusto y tacto, seguros? Vista y oído. ¿Gusto y oído? Gusto y olfato. Gusto y olfato. Pero todos me dijeron diferentes opciones. ¿Está? Vamos a pensar, ¿sí? Piensen bien antes de ustedes marcar. ¿Está? Recuerden que el animalito, ¿qué está haciendo? Olfato. Está comiendo el helado. ¿Y cómo reconoce los animales, por ejemplo, muchas veces su comida? Por el olfato. ¿Está? Entonces tenemos que prestar atención. B. Indica a través de qué órganos de los sentidos podrían reconocer las acciones que se observan en la imagen. ¿Qué vemos en esa imagen? Una mano. Una mano. ¿Qué qué? ¿Qué está haciendo esa mano? ¿Cómo? Está golpeando. Está golpeando. ¿Qué está golpeando? Una madera. Una madera. Bien. Entonces, tenemos que elegir tacto y gusto, vista y olfato, oído y tacto, vista y oído, vista y tacto. Pensamos. Acá creo que hay dos opciones, ¿eh? Entonces, Oído estamos... Vista y tacto. Bueno, ustedes después lo marcan. Recuerda que acá hay dos opciones correctas. Del Oído y anterior uno tacto. solo. Bien. 1C. Indica a través de qué órganos de los sentidos podrían reconocer las acciones que se observan en la imagen. ¿Qué vemos en esta imagen? Lo que vemos en esta imagen es, creo que no sé cómo se llama eso, no sé si es consola, no sé. Y los auriculares. ¿Qué me permite los auriculares? Escuchar. Oír. Escuchar, oír cosas, la música. Esa es una máquina donde tenemos para cambiar las músicas, una sala de grabación, por ejemplo. Está. Y vemos cuál sería la opción. Y acá ya vienen tres posibilidades. Oído, gusto y tacto. Tacto, olfato y oído. Oído, tacto y vista. Vista, oído y olfato. ¿Está? Entonces tenemos que prestar atención. ¿Puede ser oído, gusto y tacto? No. ¿Por qué no? Porque no se prueba. Exacto, muy bien. Porque yo no, ¿qué sabor voy a encontrar ahí? No puedo. O sea, no es la idea, ¿no? Bueno, después lo marcamos. Seguimos con la otra opción. Dice 2. Selecciona cuáles de las siguientes afirmaciones son incorrectas. Para eso ustedes tienen que leer bien otra vez el material teórico. ¿Está?
Las propiedades organolépticas son aquellas que pueden ser captadas con los órganos de los sentidos, como el olor, sabor, color, brillo, dureza, textura, transparencia u opacidad. Era acá. Ahora le voy a arreglar bien. Perdón, yo no me marqué. Porque falta una palabra ahí. El B es una propiedad de los materiales de cambiar su forma cuando se le aplica una fuerza. Si el cambio es permanente, se dice que el material es elástico. El material elástico, el cambio que realiza, ¿es permanente? ¿Qué piensan ustedes? No, La gomita del no, el pelo. material elástico Si yo estiro la gomita al cabello, ¿qué pasa? Después de estirar, Sí. cuando suelto, se vuelve a su lugar. vuelve a su lugar. Vuelve- Entonces, ¿es un cambio permanente? No, No, correcto, está muy bien. No es un cambio permanente. Entonces, esa afirmación que está acá es una de las afirmaciones incorrectas. ¿Está? Maleabilidad. Es una propiedad de los metales de estirarse para formar hilos o alambres. Tenemos que leer la definición de maleabilidad, si no estamos seguros. Los metales son muy buenos conductores del calor y la electricidad. ¿Está? Recuerden que solamente las afirmaciones incorrectas son las que tienen que marcar. 3. Teniendo en cuenta las afirmaciones incorrectas del punto anterior, elija las fundamentaciones para que las mismas sean correctas. Esas afirmaciones incorrectas, ahora yo las quiero reformular y que sean correctas. Y acá yo le doy las posibilidades y ustedes tienen que leer si está bien reformulada. ¿Está? Para eso necesitan otra vez material teórico. 4. Dice, lee atentamente el siguiente texto. Y luego tenemos que elegir un posible título. A ver, yo le leo. Apaguen el micrófono, por favor, un ratito todos. Entonces, me escuchan. Todos apagan su micrófono. Hay alguien que tiene abierto el micrófono por eso. ¿Está? Bueno. Dice, era el cumpleaños de la mamá de Juanita y ella quería sorprenderla, preparándole una riquísima torta. Lo primero que hizo fue mirar un video en YouTube para saber qué ingredientes y utensilios que necesitaba. Luego, se dirigió al kiosco que se encontraba a 150 metros de su casa y compró algunos de los elementos necesarios. Como no pudo conseguir ahí todo lo que necesitaba, tuvo que dirigirse en bicicleta al supermercado que se encontraba a 1,4 kilómetros de su hogar. Una vez que reunió todos los ingredientes, se dispuso a preparar el bizcochuelo, batidor de plástico. Preparar el bizcochuelo. Primero comenzó batiendo en un bol de vidrio 4 huevos y 200 gramos de azúcar con un batidor de plástico. Después agregó 100 mililitros de leche, 150 gramos de manteca, 200 gramos de harina. Cuando la mezcla estuvo integrada, la vertió en una asadera de aluminio y la llevó al horno a 160 grados centígrados durante 50 minutos. Para comprobar que el bizcochuelo ya estaba cocido, introdujo en el mismo un palillo de madera. Como ya estaba listo, lo retiró del horno y lo dejó enfriar sobre la mesada de mármol. Para finalizar, rellenó la torta con dulce de leche, la decoró con una crema chantilly y una vela de cera en la parte superior. Juanita estaba muy contenta. No se imaginan la cara de felicidad de su mamá cuando vio la torta que le regaló. Todo el esfuerzo y dedicación valieron la pena. Está. Ese es el texto que ustedes tienen que volver a leer. Y luego que leen nuevamente, tienen que elegir acá un posible título. Dice, lee el texto que leíste no posee un título general, por lo que te solicito que selecciones el título que consideres que mejor se ajusta al contenido del texto. ¿Sí? Y ahí yo le doy a ustedes algunas opciones. Por ejemplo, el cumpleaños de 15 de Juanita, cocinemos una rica tarta, cocinando una torta de cumpleaños para mamá,
Juanita va al kiosco a comprar ingredientes. Entonces, ¿cómo ustedes van a elegir el mejor título? Leyendo nuevamente el texto y pensar de qué se trata ese texto. De acuerdo a lo que se trata el texto, van y eligen el título. ¿Está claro? Punto 5. De los siguientes objetos, elige la propiedad que le corresponde al material del que está construido cada uno. ¿Está? Entonces, para eso tienen que tener en cuenta un poquito el texto también. Si quieren, lo leen nuevamente para saber de quién está. Pero se acuerdan que decía que había un palillo de madera, un bol de vidrio, la mesa de mármol y un batidor de plástico. De allí saqué los objetos y sus materiales. Entonces, de los siguientes objetos, elige la propiedad que le corresponde al material. O sea, la madera, vidrio, mármol y plástico. La primera propiedad es transparente, frágil y duro. ¿Quién puede ser transparente, frágil y duro? ¿La madera, vidrio, mármol o plástico? Vidrio. Vidrio. Bueno, entonces marcamos vidrio. ¿Está? Después, pesado, duro, aislante del calor y la electricidad, es otra propiedad. Buscamos a quién será que le corresponde esa propiedad. Liviano, resistente y maleable. Tenaz, resistente, aislante del calor y la electricidad. Y pensamos porque quizás hay alguno que tiene la misma propiedad, tienen dos opciones de materiales, por ejemplo, dos o más. Entonces tenemos que leer bien y pensar, analizar bien. Por eso, primero hacemos toda la tarea en la carpeta, después recién pasamos. El 6. Selecciona de los siguientes materiales las propiedades que le correspondan. Tenemos metal, plástico, madera, tergopor y vidrio. Y ahí le dice las propiedades. Conductor de la electricidad, frágil, maleable, tenaz y aislante del calor. ¿Sí? Y elegimos. A ver, por ejemplo, el metal. ¿Qué propiedad le iría? ¿Le iría conductor de la electricidad? ¿El metal es conductor de la electricidad? Sí. ¿Es frágil? No, no, No. No. ¿Es maleable? no. ¿Seguro? Sí, ¿Es tenaz? ¿Es aislante el calor? Entonces no tenemos que hacer esa pregunta. Y marcamos las opciones. Una vez que ustedes completaron todo en su carpeta y pasaron al formulario y están seguros, aplicamos, ponemos enviar. Yo recibo y después les corrijo. Vamos a salir un ratito y volvemos a ingresar, ¿sí? Porque ya se está por cortar. ¿Sí? Por favor. bueno. Vamos a salir y vamos a entrar 10 minutitos más. Salgan todos.